Buenas, este es el proyecto final de Física General 2 y vamos a realizar un experimento con un electroimán casero. Los estudiantes involucrados en este proyecto son Góngora Suárez Javier Alejandro, Cumas Marco Alonso, Sierra Delgado Carlos Fernando. En esta presentación se reportarán los resultados obtenidos en el análisis de un electroimán casero fabricado de baterías alcalinas AA, alambre de cobre y un clavo. Analizaremos también su campo magnético general, aplicando los conocimientos de magnetismo y la aplicación de la ley de Biot-Savart. En nuestro caso, nosotros tenemos que encontrar el campo magnético de una espira circular de corriente. Primero, tenemos que encontrar el campo magnético en el punto P sobre el eje de la espira a una distancia x. Para ello, tenemos que utilizar la ley de Biot-Savart. Como se puede observar en la figura, dl es una porción de la espira y r es la dirección en donde se encuentra el punto P, y ambos son perpendiculares. Además de que la dirección del campo magnético de B generado por dl está sobre el campo Ix. Obtenemos R con Pitágoras y sabemos que dB debido a dl es mu dividido entre 4pi y multiplicado por dl dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Nosotros planteamos un objetivo general y dos específicos. El objetivo general es evaluar la inducción magnética producida por la corriente eléctrica mediante un electroimán casero. Uno de los objetivos específicos es determinar la magnitud del campo magnético producido por la corriente eléctrica mediante la ley de Biot-Savart, y el segundo es lograr evaluar un cambio en el campo magnético respecto al número de espiras en el electroimán. Nuestra hipótesis para este experimento es que la corriente eléctrica en el conductor producirá un campo magnético, y este campo magnético estará relacionado de manera inversamente proporcional al producto de la distancia en el punto particular que elegimos y la simetría de las espiras del electroimán. Los materiales empleados para elaborar este experimento fueron una batería AA, un tornillo, alambre de cobre, cinta aislante, guantes aislantes, un clavo de 1 pulgada, regla y una pinza. El procedimiento a seguir fue el siguiente. Con la regla escolar medimos 0.2 metros de alambre y a partir de ahí comenzamos a enrollar el alambre en el tornillo. Realizamos 40 espiras y finalmente dejamos a partir de la última espira otros 2.1 metros del alambre y lo cortamos con las pinzas. Luego quitamos el alambre, medimos su longitud y restamos 10 centímetros. Seguidamente rearmamos la bobina. Posteriormente, al extremo de 2.1 metros, le cortamos 0.35 metros con la pinza, quedando solamente 1.75 metros y convirtiéndose en el extremo corto de la bobina. Doblamos la punta del extremo corto de la bobina para que forme un gancho de 5 centímetros, como se aprecia en la imagen 1.1. Posteriormente, con el alambre de 0.35 metros, también doblamos una de sus puntas para que forme otro gancho de 5 centímetros, de tal forma que al unirlo con el extremo corto de la bobina, sea de la misma longitud que el extremo largo de la bobina, como se aprecia en la imagen 1.3. Después unimos el extremo largo de la bobina en una de las terminales de la batería, como se aprecia en la imagen 1.4. Y la terminal de batería que quedó libre la unimos con el alambre de gancho suelto de 0.35 metros, dejando el extremo corto sin hacer contacto con la terminal, como se aprecia en la imagen 1.5. Posteriormente encajamos ambos ganchos como un interruptor y nuestro electroimán entrará en funcionamiento, como se aprecia en la imagen 1.6. Posteriormente colocamos una regla escolar en una superficie horizontal, de tal forma que se pueda apreciar la distancia desde una vista aérea. Posterior a eso, colocamos el clavo en paralelo con la marca de 0 centímetros de la regla escolar. Después, acercamos el electroimán poco a poco al clavo
para observar la distancia en la cual el electroimán atraerá al clavo. Finalmente repetimos todo el procedimiento anterior, pero ahora con una bobina de 20 espiras. Aquí podemos observar el funcionamiento del electroimán de 40 espiras. Y aquí observamos la captura del momento exacto en el cual el clavo es atraído por el electroimán. Ahora aquí podemos observar cómo funciona el electroimán de 20 espiras. Y aquí observamos la captura del momento exacto en el cual el clavo es atraído por el electroimán. Ahora les hablaré de los resultados. En la tabla 1.1 tenemos los datos del alambre. Tenemos la longitud que se midió, el diámetro y el área transversal. En la tabla 1.2 tenemos la distancia a la que reaccionó cada electroimán con el clavo. El de 40 espiras reaccionó a 1.1 centímetros y el de 20 espiras reaccionó a 4 milímetros. Para poder conocer el campo magnético tenemos que conocer la corriente, pero para poder conocer esa corriente nosotros tenemos que aplicar la ley de Ohms. Sin embargo, la ley de Ohms nos pide que conozcamos la resistencia. Nosotros sabemos que en cada material tiene una resistividad. Nuestro material fue el cobre, por lo cual, como se ve en la presentación, tenemos que aplicar la fórmula de la resistividad para poder conocer la resistencia interna que existe en el cobre. Esto va a ir dependiendo de entre el de 40 espiras a 20 espiras porque tienen diferente longitud. Sin embargo, en la tabla de los resultados en la 1.3 podemos ver que realmente no es mucho la diferencia de la resistividad. Ahora tenemos en la tabla 1.4 ya aplicando la ley de Ohms la corriente de cada uno de los electroimanes. En la tabla 1.5 finalmente tenemos el campo magnético de cada uno de los electroimanes aplicando la ley de Biot-Savart, como se muestra. Ahora se muestran los datos generales del experimento. Ahora, ¿qué podemos concluir? Si comparamos los valores obtenidos entre los electroimanes de 40 y 20 espiras, podríamos pensar que proporcionalmente entre 40 a 20 es la mitad teóricamente. Es decir, si nuestra bobina de 40 espiras reaccionó a 0.011 metros con el clavo, el de 20 espiras debería haber reaccionado a 0.055 metros. Aunque nuestros valores fueron muy cercanos y tuvo una diferencia de 1.5 milímetros, fue debido a las magnitudes de nuestros materiales. Por ejemplo, la longitud del alambre, el voltaje de la batería, el área de las espiras y el número de espiras fueron factores que influyeron. Si nosotros nos vamos a las aplicaciones que tiene este experimento, como en las máquinas de resonancia magnética, espectros de resonancia magnética nuclear, espectros de masa, altavoces, audífonos, timbres electrónicos y equipos de grabación magnética y almacenamiento de equipos computacionales y una infinidad más de aplicaciones, notamos que utilizan un voltaje mayor, una mayor cantidad de espiras y otro tipo de conductores. Sin embargo, como se vio en el experimento, se maneja de la misma manera, simplemente con valores más grandes, y esta diferencia será aún mayor si no se contempla lo que se explicó: el material que tiene una resistividad, el campo magnético dependiendo del número de espiras y el voltaje de la fuente de alimentación. Como nosotros como ingenieros mecatrónicos, analizar todo esto es vital para la construcción de nuestros aparatos electrónicos.